9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a pasar al ámbito político. Senadores de RN pidieron poner urgencia al proyecto que obliga al Instituto Nacional de Derechos Humanos a resguardar la seguridad de carabineros. Todo esto tras los hechos de violencia registrados en las últimas manifestaciones. Vamos a conocer detalles con el senador de RN, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, Baldo Procuriza. Gracias por el contacto, senador, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Senador, este es el tema central de la entrevista, pero antes de eso me gustaría llevarlo al hecho que ha marcado esta mañana en el ámbito político, sobre todo en la oposición, cuando el diputado José Antonio Kast anuncia su renuncia a la UDI después de más de 20 años de militancia, renunciando así al partido aliado del suyo. Primero, su impresión respecto a esta renuncia. Bueno, la verdad me sorprende ver que un militante que incluso aspiraba hace poco a ser presidente de ese partido renuncie. Yo desconozco por razones obvias cuáles son sus razones, porque esto ha ocurrido durante la mañana, pero yo creo que no es una buena señal que estemos en presencia de personas que se van de los partidos cuando los partidos forman un elemento fundamental de la democracia. Y la verdad es que ahora en la oposición necesitamos más unidad que nunca, ¿no? Dentro de sus críticas, algunos de los argumentos que da, dice que se debió todo esto a una reflexión profunda de mucho tiempo, que no hay un hecho puntual que gatillara su salida, pero dentro de las críticas apunta a los controladores del partido, a quienes toman las decisiones dentro de la UDI, a falta de renovación, a una pérdida de identidad también del partido. En esas explicaciones, ¿ve usted algún síntoma preocupante dentro de la oposición, senador? Bueno, la verdad las cosas es que los partidos políticos todos han pasado en este último tiempo por una multiplicidad de problemas y yo desconozco cuáles son las razones que el diputado Kast ha tenido para renunciar y no, la verdad que no quiero pronunciarme respecto de ello, ¿no? Senador, pero desde una perspectiva más amplia usted decía que era preocupante esto. ¿Cómo lo interpreta finalmente que no solo en la oposición, sino que en todo el espectro político estemos viendo este tipo de salidas? Esto es un proceso más largo, si es que uno quiere, puede comenzar antes con la salida de Renovación Nacional de quienes hoy día están integrando Amplitud, pero recientemente vimos cómo Pepe Out salía por razones similares a las que esgrimía José Antonio Kast. René Zafirio también se fue de la Democracia Cristiana. José Antonio Kast hoy día. ¿Qué está mostrando eso de nuestro sistema político? Bueno, yo creo que nuestro sistema político en general está pasando por una crisis profunda en donde han habido una multiplicidad de elementos que hacen que muchas de las personas no se sientan conformes y lo que antiguamente existía, que era el sistema binominal y las exigencias para conformar partidos bastante más altas, que producían un efecto que a mi juicio es positivo y que es obligar a las distintas corrientes a ponerse de acuerdo, a ordenarse de alguna manera. Hoy día, con las disposiciones que junto con derogar el binominal traían una especie de contrabando que es el poder conformar partidos con 0,25% de los votantes y además de eso financiamiento público de los partidos, pero como si esto fuera poco, además aumento en 47 parlamentarios, han generado un incentivo a mi juicio perverso que va a producir un resultado, según mi opinión, y esto no represento a Renovación Nacional ni a nadie en esto, yo creo que aquí vamos a tener un multipartidismo, aquí vamos a tener una forma más difícil de gobernar al país y eso yo creo que no es bueno para Chile. Bien, senador, ese es uno de los temas con el que queríamos arrancar. Es la noticia del momento, por eso le dimos un espacio al tema. Pero vamos a lo que nos convocaba. Este proyecto de ley que busca, de alguna manera, reivindicar la defensa de los derechos humanos de carabineros. Todo esto después del debate que se ha dado a raíz de los últimos hechos de violencia. Primero, explíquenos en qué consiste el proyecto. Bueno, este proyecto tiene por objeto modificar el artículo 2 de la norma que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estableciendo con claridad que aquí no solo pueden ser objeto de violación a los derechos humanos el Estado o sus agentes, sino cualquier persona. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno sigue la historia de lo que son los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos nacen después de conflictos mundiales, de elementos en donde el principal violador de los derechos humanos era el Estado subagente. El año 1948 se hace esta declaración en las Naciones Unidas
y ahí lo que se piensa es en la Alemania nazi y en otros estados que violaron los derechos humanos sistemáticamente. Y lo mismo ocurre en Chile. En Chile lo que ocurre es que se crea este instituto sobre la base del informe Retis, que es parte de ella, y sobre la violación de los derechos humanos del Estado o los agentes del Estado. Pero yo creo que esta es una norma que ya quedó en el pasado y lo que tenemos que hacer es modernizarla, porque hoy día el ejemplo que aparece es el de Carabineros, pero cualquier ciudadano que es violentado en sus derechos esenciales, a mi juicio, necesita y tiene el deber el Instituto Nacional de Derechos Humanos de protegerlo. El Instituto tiene obligaciones como emitir un informe que se entrega al Presidente de la República, al Parlamento, a los tribunales de justicia, promover también los derechos humanos en las distintas instituciones, pero además de eso el Instituto presenta querellas, denuncias en contra de aquellas personas que hayan violado los derechos humanos. Y en este caso específico, yo muchas veces he discutido con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando ocurre con Carabineros, con investigaciones o con cualquier agente del Estado que es quemado, es baleado, es muerto o es agredido por otras personas. Y yo le pregunto por qué el instituto no hace nada, por qué el instituto no se pronuncia. Y ella tiene una tesis. ¿Lorena Fríes, senador? Lorena Fríes dice que ella tiene que actuar de acuerdo a la legislación vigente y que la legislación vigente a ella no le ampara para eso, sino que aquí quienes cometen violaciones a los derechos humanos es el Estado o su agente. Yo no creo en eso, yo creo que esa es una interpretación que yo no comparto y por eso presenté junto a otros señores senadores de Renovación Nacional este proyecto de ley que ha sido ya aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y que ahora está en la tabla para la sala del Senado, en donde nosotros lo que hacemos es modernizar este criterio y establecer que cualquier violación a los derechos humanos, a los derechos esenciales de un ser humano, es una violación a los derechos humanos y senador, no solo la cometida por un agente del Estado. Senador, pero en ese sentido, para llevarlo a un escenario concreto y práctico, una agresión, por ejemplo, con una bomba Molotov en contra de un carabinero, en una de estas marchas, por ejemplo, ¿eso sería una violación a los derechos humanos? Me gustaría poner un ejemplo concreto en el que debería aplicarse esta normativa a carabineros también. Por supuesto, yo creo en eso y voy a decir más, en el caso de Carabineros con mayor razón, porque fíjese que Carabineros como institución no puede querellarse ni presentar denuncias para poder defender a uno de sus funcionarios, de sus oficiales. Aquí lo único que puede hacer ese carabinero es él presentar una querella. Usted comprenderá que eso no tiene destino. A mí me gustaría que el instituto, tanto en sus informes, en sus documentos que emite para la educación, en sus documentos que emite para el Estado y también cuando presenta querella lo haga para defender a ese carabinero, a ese funcionario, tanto de la policía, de carabineros, de cualquier institución del Estado, porque a mi juicio cualquier violación a los derechos esenciales del ser humano tiene que ser defendida por el instituto. Senador, pero esto desde el punto de vista jurídico y de los procedimientos posteriores, después una vez presentada una querella por violación de derechos humanos, tiene ciertas implicancias también, porque el día de mañana, por ejemplo, una persona que fuese agredida, una persona común y corriente que fuese agredida por otra o que fuese, no sé, asaltada en su casa, por ejemplo, podría también presentar una querella por violación de sus derechos humanos. Es decir, esto podría llevar a que todos los actos de violencia generados por un civil o por un vecino, por una persona cualquiera, digamos, termine en una querella por esta materia. Y eso me da la impresión de que tiene ciertas complicaciones jurídicas. Yo creo que el instituto es el que tiene que valorar si ciertos o determinados hechos que ocurren en la vida normal constituyen o no una violación a los derechos humanos. Lo que nosotros estamos planteando es que frente a estos hechos el instituto no puede quedar impávido y no hacer nada. Incorporará dentro de sus informes que hace y dentro de sus acciones, incorporará que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Araucanía es una violación a los derechos humanos, cosa que no está ocurriendo, porque yo lo que veo es que cuando se queman camiones, cuando se queman personas de la Araucanía, el instituto no dice nada. Y a mí me parece que a ojos de cualquier persona allí hay una violación grave de los derechos humanos. Senador, pero desde ese punto de vista lo que está cambiando entonces es el sujeto
o lo que ustedes buscan al menos, es que el sujeto que genera la acción de violencia y que vulnera los derechos humanos de otra persona, esa es la modificación finalmente, que no sea solo agente del Estado o el Estado. Pero le repito, desde ese punto de vista, finalmente se entendería que cualquier persona que atente contra determinado derecho humano de otro podría ser sujeto de una querella en esta materia, pero eso tiene alcances bien importantes porque el instituto ya pasaría a ser una suerte de censor respecto a qué hechos son o califican como violación a derechos humanos. Y por poner un ejemplo, si es que ese fuese el caso, podría llegar el día de mañana uno de los grupos que están manifestándose, uno de los grupos de estudiantes, por ejemplo, y presentar una querella por violación de derechos humanos en contra de algún particular por algún hecho que tenga que ver con su libertad de expresión. Por ejemplo, alguna autoridad de su colegio, de su liceo, en fin. El alcance, digamos, de los derechos humanos es bien amplio. Por eso le pregunto si no tiene esto implicaciones jurídicas un poco más grandes, digamos, que solamente incorporar a Carabineros como sujeto de protección de sus derechos humanos también. Mire, aquí lo que tiene que intervenir es el criterio de las autoridades. Y por supuesto, en mi caso específico y de los firmantes de este proyecto y de la Comisión de Derechos Humanos, lo que ha primado es que frente a violaciones de este tipo, abiertamente el Instituto tiene que reaccionar en todas sus responsabilidades y en todas sus actuaciones. Por supuesto que no vamos a incorporar esto en una pelea de vecinos, eso es una cuestión absurda. Lo que estamos diciendo es que frente a un hecho como este, porque no sé si a usted le parece o a alguien le parece que un carabinero que sea quemado por un manifestante o por un privado, quemado con una bomba Molotov, ¿a usted no le parece que ese carabinero tiene derechos humanos? O sea, solo por ser un agente del Estado, él no tiene derechos humanos. Eso es absurdo. Eso ha sido superado por la realidad de los hechos en todo el mundo y quienes sostienen eso, la verdad, hoy día son muy pocos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y todos, especialmente con la experiencia que hemos tenido en Chile y en el mundo, es defender los derechos humanos a toda costa. Y cuando estamos actuando y pensando que solo la violación de los derechos humanos ocurre por agentes del Estado o por el Estado, estamos dejando afuera a un número muy importante de seres humanos que hoy día están absolutamente desprotegidos de este, que es un organismo del Estado creado por ley, financiado por todos nosotros y que calla cuando ocurre un hecho como este. Bien, senador Procuriza, le agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile para profundizar en este tema. Muy amable. Gracias.